Hola, soy Gemma Cernuda Canelles y este es el podcast para hablar de feminismo desde la igualdad y el respeto. Los tíos feministas nos ponen es una afirmación y es el título de este podcast que pretende redefinir conceptos, cambiar el mundo introduciendo la voz masculina en este debate tan necesario y tal vez así construir sociedades y entornos mucho más libres y felices. Bienvenido, Marcos. Un placer. Marcos, gracias por aceptar sin condiciones a participar en esta conversación con un título como mínimo disruptivo y a lo mejor polémico. ¿Quién es Marcos Melendi López? Es de Asturias, se formó en Asturias y es juez de primera instancia en el juzgado de Tarrasa. De instrucción, perdón. De instrucción en el juzgado de Tarrasa y vive en Barcelona. Vamos a empezar un poco desde dónde viene la palabra justicia, un poco de origen, de por qué es importante hablar de todo esto vinculado al feminismo. Marcos, gracias por estar aquí. Un placer. Aristóteles, filósofo del siglo IV antes de Cristo, decía que la justicia no consiste en tratar a todos por igual, sino en dar a cada uno lo que le corresponde. ¿Cómo definirías tú la justicia, Marcos? A ver, definiciones de justicia ha habido miles y por escuelas todas las que uno quiera. Me gusta hablar más de la justicia con mayúscula, me pone un poco nervioso. El concepto de justicia con mayúscula. Yo soy más humilde, supongo que por profesional del derecho, y lo que es la administración de justicia, la justicia con minúscula, yo la veo como lo que es un servicio público que lo que pretende es aplicar el derecho, que está imbrincado con la sociedad, que evoluciona con la sociedad y que lo que intenta es dar las soluciones mejores que se consideran en cada momento a los distintos problemas sociales para que se puedan resolver de una manera pacífica y sin recurrir a ningún tipo de violencia. Seguimos con la historia y ahora nos vamos del siglo IV antes de Cristo al siglo XVIII y nos vamos a Montesquieu. Jurista y filósofo también, decía que las leyes deben adaptarse a la realidad de las sociedades, no al revés, ¿no? ¿Sientes que las leyes acompañan a la sociedad, a Marcos, o que a veces van por delante o por detrás de ella? A ver, históricamente normalmente las leyes van por detrás de la sociedad y incluso en las sociedades democráticas van por detrás. Esto es hasta cierto punto inevitable, porque al fin y al cabo la legislación y después la jurisprudencia, tanto en sistemas continentales como en sistemas anglosajones, es un reflejo de la sociedad. Entonces es muy difícil que si una sociedad no ha ido cambiando, no ha ido evolucionando, esos cambios, esa evolución se plasmen en el derecho, en las leyes. Sí que es verdad que en ocasiones cuando se está en un periodo de transición y la sociedad está todavía en ese proceso de cambio y hay, digamos, conflictos o fricciones, es cierto que la legislación o ciertas decisiones judiciales, en Estados Unidos, por ejemplo, por diversas cuestiones, fue mucho en los años 60, 70 el Tribunal Supremo Federal el que tomó una serie de decisiones. En los países europeos, en España, en Francia, en Italia normalmente es el Parlamento, porque tenemos dos sistemas bastante diferentes en algunos aspectos. Sí que es verdad, como digo, que en algunas cuestiones son la legislación o la jurisprudencia la que decanta o ayuda a cierta evolución social, o más que decantarla o ayudarla, a fijarla. Es decir, voy a poner un ejemplo de España, que a mí me parece que es muy, muy sintomático. Cuando se aprobó, se reformó el Código Civil en España para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, sí. Eso era un debate social que entonces sí que había, y era un debate que dividía bastante a buena parte de la sociedad. Pero había una mayoría parlamentaria suficiente y una mayoría social no absoluta, ni mucho menos, pero sí suficiente como para que eso se aprobase. Y el hecho de que eso se aprobase, de que se legislase sobre ello, se aprobase, y lo que ocurrió después no fue una
No se destruyó la familia, no se destruyó la sociedad, no hubo una crisis terrible que algunos críticos decían esto va a ser el apéndice resbaladiza, la caja de Pandora, el origen de todos los males. Cuando no ocurrió nada de eso, cuando se normalizó, a día de hoy, la inmensa mayoría de las personas, incluso personas que en su momento se opusieron o que eran de ideologías que eran más reacias, lo tienen completamente normalizado. Entonces, esa legislación ayudó a esa evolución social, pero no la ayuda. Yo no creo que la origine ni que la provoque. Eso me parece política y socialmente muy, muy difícil e incluso muy discutible. Avanzamos al siglo XIX y ahora Hannah Arendt, pensadora y politóloga alemana, judía, distinguía entre obedecer una norma y ejercer un juicio propio. Entonces, ¿hasta qué punto un juez debe aplicar la ley o interpretarla? Bien. A ver, el juez está obligado a aplicar la ley. Está obligado. Porque esto es una cuestión que también se habla mucho de qué legitimidad democrática tiene un juez. Porque un juez no es un cargo elegido. En algunos estados, por ejemplo, en Estados Unidos hay ciertos estados en que sí. En México, por ejemplo, se ha hecho una reforma para que la justicia federal sea electiva, que está dando lugar a resultados poco, por lo menos, discutibles, pero en la mayor parte del sistema continental europeo los jueces no somos elegidos. Aprobamos por oposiciones o por otros medios de entrada, pero no hay elecciones, no hay votación para ello. Entonces, la legitimidad democrática del juez está en que es un poder y un contrapoder del Estado que está para aplicar la ley. Pero aplicar la ley no puede ser un automatismo y no puede ser una aplicación ciega. Primero, porque eso es imposible, porque una ley no puede preverlo todo. Una ley es general, incluso si está bien redactada y es precisa y prevé distintos asuntos, cada caso concreto tiene una serie de cuestiones, de condiciones, de aspectos y de circunstancias individuales que es absolutamente imposible que la ley lo prevea. Para eso tienen que actuar los tribunales. Entonces, claro que hay una interpretación de la ley, pero lo que no puede hacer un juez es sustituir criterios jurídicos por opiniones o creencias morales, religiosas, políticas. Eso no quiere decir que no las tengamos, por supuesto que las tenemos. No, por supuesto que las tenemos. Y es también normal, yo entiendo que es hasta cierto punto normal, que uno, por su propia moralidad, por sus propias creencias, por su propia ideología política, pueda tener discusiones sobre cierta interpretación de esta norma, por ejemplo, esto es una cosa que se le pregunta a un abogado laboralista y todos saben, bueno, esta juez tiende a ser un poquito más pro empresa que pro trabajador. Y entonces este otro juez se inclina en los casos más dudosos, pues un poco. Pero siempre en casos, no estoy diciendo en ningún caso que ninguno de los jueces esté sustituyendo la ley o la doctrina jurisprudencial por su criterio. Lo que estoy diciendo es que la interpretación necesariamente tiene un cierto punto subjetivo, pero para garantizar que no haya una imposición, digamos, que la autoridad del juez no se convierta en una arbitrariedad, primero el juez tiene que explicar por qué ha tomado esa decisión y tiene que explicarlo jurídicamente, y no será la primera vez que un juez empieza a redactar un auto o una sentencia creyendo que va a concluir una cosa y a media redacción se para, revisa y dice, esto no cuadra, esto no encaja, esto no tiene sentido jurídico, da media vuelta, consulta, estudia y puede terminar tomando una decisión distinta. Y en cualquier caso, para evitar, son raras las decisiones judiciales que no pueden revisarse ante un tribunal superior que puede, en su caso, decir, pues esta interpretación no la consideramos acertada o creemos que en este caso el juez de primera instancia se ha equivocado en este punto o en este otro. Esto puede ocurrir, de hecho ocurre todos los días y es totalmente normal. Vamos, un poquito de todo, aplicar e interpretarla, un poquito de todo. Bueno, es que la aplicación no puede hacerse sin interpretación. Es imposible. Claramente. Seguimos en el siglo XIX. No, de hecho, ahora me voy al XIX, pero bueno, Victoria Kent, primera mujer abogada en España y directora de prisiones también, defendió que una sociedad se mide por la forma en que trata a las personas más vulnerables. ¿Cómo ha evolucionado la sensibilidad de la justicia hacia estas víctimas en las últimas décadas, Marcos?
O sea, Victoria Kent decía esto. Luigi Ferrajoli, por ejemplo, que es un jurista italiano y filósofo del derecho, también dice que, por ejemplo, uno de los signos de evolución de una civilización es cómo trata a los presos, cómo trata a las personas condenadas, porque también son personas vulnerables que estén muy limitadas en sus derechos. Esto siempre es problemático, porque en casos, y esto pasa en Reino Unido, pasa en Francia, pasa en España, pasa en Italia. Primero, las personas más vulnerables económicamente, socialmente, ya digámoslo así, que juegan el juego con peores cartas que se han repartido otros. Entonces, la obligación que tienen los poderes públicos de ayudar a remover esas diferencias sociales, esas desigualdades, no diferencias, desigualdades injustificadas sociales, eso es una cosa que la justicia no puede hacer. No tiene los mecanismos para hacerlo. Yo sí entiendo que, toda sociedad tiene sus vaivenes. O sea, ha habido momentos en que la sociedad ha mostrado más empatía o más comprensión o más interés por determinados grupos sociales que han estado históricamente discriminados y que ahora, por ejemplo, no se toleran actuaciones o comportamientos, digo ya solo desde el punto de vista social, que sí, antes eran completamente normales. Eso también, evidentemente, cambia en la forma. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, digamos, un poco práctico, que esto igual hay gente a la que sorprende. No era, yo espero que ahora ya sea, no era inhabitual hace una serie de años que, por ejemplo, cuando una jueza acababa de aprobar y estaba tomando su primer destino, y normalmente era una persona joven, en torno a los 30 años, un poquito menos, un poquito más, no era raro que algunos abogados de ya cierta edad se les deslizara en sala, en lugar del señoría, el señorita. Cosa que es una absoluta falta de respeto y cosa que eso demuestra que hay un sesgo antiguo y machista claramente en esa expresión. Eso también va cambiando. No estoy diciendo que una jueza sea una persona vulnerable, no digo, pero que en tanto que mujer sí que a un hombre, a un juez, a mí... Nunca se le dirá señorito. Exactamente. Claramente. Nunca, jamás. Y no habrá ninguna duda de que estás formado para lo que estás haciendo. Exactamente. Claro, sí. Pero en cuestiones más hay aporofobia, también ha habido homofobia, hay xenofobia, todas esas fobias van cambiando, pero tristemente no toda evolución es lineal, hay evoluciones. Ahora vamos a Concepción Arenal, que fue la primera mujer universitaria en España. Feminista y activista también del siglo XIX, aunque no fue jueza, porque en su época era imposible para una mujer acceder a la judicatura. Fue una de las grandes pioneras del pensamiento jurídico y social en España. Y una cita suya es: odia el delito y compadece al delincuente, ¿no? Esto que comentabas de las prisiones, ella defendía una justicia profundamente humana y estaba muy preocupada por la dignidad de las personas. ¿Crees que esa visión sigue viva en la justicia actual? Hay de todo. Yo creo que sí hay una convicción, yo creo que entiendo que profunda, de todos los profesionales del derecho, abogados, fiscales, jueces, en que toda persona que participa en un procedimiento judicial, y los procesos judiciales que tienden a ser los más duros, que son los penales, tanto la persona investigada o acusada como la víctima, o víctima en el caso de que se demuestre que ha habido un delito y que ha sido víctima, son seres humanos con su dignidad intrínseca y con sus derechos que tienen que respetarse en todo caso. Incluso aunque después una persona sea condenada, la Ley General Penitenciaria, el Reglamento Penitenciario, las convenciones internacionales establecen que los presos son seres humanos con derechos y solo están limitados los derechos que establece la sentencia y de acuerdo con la ley. Pero sí que es verdad que es sencillo no tener en cuenta... O sea, los presos no son una parte de la población que importen mucho políticamente. No son un segmento de la población que tengan interés electoral ni político. Y por eso, entre otros motivos,
uno ve los sucesivos presupuestos generales del Estado, y estos son de todos los presupuestos generales del Estado, y el gasto en centros, en prisiones, en funcionarios de prisiones, en procesos de rehabilitación y demás, siempre ha ido mejorando en algunas veces, pero no es boyante. Es la hermana pobre de la... Es una de las hermanas pobres. Claramente, Y cuando además, y si una persona además tiene, además de estar dentro del proceso penal, resulta que es una persona que pueda sufrir, y esto es tristemente muy frecuente, un trastorno mental, esa falta de medios terapéuticos o de ayuda, de rehabilitación o para evitar que esa persona, para tratar a esa persona cuya enfermedad puede haber influido en la comisión del delito, también brillan bastante por su ausencia. Entonces, en ese sentido, yo sí que creo que no tanto las personas que trabajan en la Administración de Justicia, sino los medios de los que dispone todo el sistema judicial y la colaboración con el sistema sanitario y demás, sí deja que desear. De hecho, parece que sepas el guión y no lo sabes, pero hay otra cita de Concepción Arenal que te la tenía aquí preparada, que es: abrid escuelas que se cerrarán cárceles, ¿no? Sí. Y más de 2 siglos después, porque esta cita creo que la dijo sobre los años 30, 1830, ¿no? ¿Sigues creyendo, Marcos, que la educación es la mejor herramienta para prevenir muchos de los conflictos que acaban llegando a los tribunales? Es una de las más importantes. O sea, yo creo que la visión, que es muy del siglo XIX, de la señora Arenal, por ejemplo, en Víctor Hugo, en Los Miserables, también reflexionaba sobre ello. Decía no una frase, la misma frase, pero una frase parecida, seguramente con más adjetivos y más sobresdrújulas. Desde luego que la educación, y la educación pública, la educación universal, marcó socialmente un antes y un después, y ayuda mucho, y es fundamental, y ayuda al ascensor social, y ayuda a remover esas desigualdades sociales, muchas veces en las cuales, en esas desigualdades, o en la miseria, en la pobreza, en la exclusión social, hay un caldo de cultivo, o puede haber razones para que luego terminan derivando en según qué tipos de delitos. Pero yo creo que es ingenuo pensar que sencillamente garantizando un derecho a la educación a todo el mundo desaparece el delito, porque no es así. Claro, la sociedad es muy compleja, es desde luego, pero es como todo. Es decir, si no estableces unas prestaciones de desempleo, si no estableces una serie de derechos laborales para los trabajadores, pues eso va a solucionar mágicamente las desigualdades sociales, va a solucionar mágicamente las problemáticas laborales y sociales que haya. No, pero que existan ayuda a que sean menos, y a que sean menos intensas que cuando no. Y solo hay que ver la situación desde el siglo XIX hasta ahora en este tipo de cuestiones. Pues con la educación lo mismo. Claramente la educación. Cambiamos la sociedad desde... me lo acabas de responder, pero John, ¿cambiamos la sociedad desde las leyes o desde la educación? Es que no veo yo por qué tiene que ser una dicotomía. ¿No? Claro, o sea, quiero decir, claro. no hay reforma. Claro. Todas las grandes reformas que han garantizado los derechos de personas o de grupos de personas, tanto de individuos como de colectivos, que no los tenían antes, ha sido en un momento u otro por una reforma legal. O sea, porque si no garantizas, o sea, si por mucho que digamos, no, todas las personas tenemos que tratarlas igual, bien, de acuerdo, pero en la ley está establecido que usted a mí no me puede discriminar porque soy mujer. ¿Lo pone o no lo pone? ¿No lo pone? Mal vamos. Si lo pone que usted no me puede a mí discriminar por mi orientación sexual, si no lo pone, también podemos tener un problema. Que si lo hay, si hay ese derecho y esto es muy importante, hay un mecanismo institucional que permita que en un tiempo razonable la persona cuyo derecho se ha visto violentado o violado o infringido pueda exigir o pueda reclamar que se le restituyan ese derecho, y esos son los tribunales, entre otras cosas, pues entonces es un derecho vacío y es pura palabrería. Entonces, claro que la educación cambia la sociedad, evidentemente que sí, pero como la sociedad cambia gracias también a la educación, cambia la legislación al cambiar la sociedad. Y de hecho es que si no hay esa legislación, por ejemplo, la educación universal para todas las personas, ¿cómo se puede garantizar si no es mediante una ley de educación que establezca ese derecho
y los mecanismos adecuados para que se cumpla. Aunque a veces hay que saltarse la norma para que las cosas cambien, ¿no? Como la primera mujer que corrió una maratón, ¿no? Que la corrió de hombre para poder, ¿no? En Boston hace 40, 50 años, no más. No, sí, tampoco. O sea que a veces hace falta las dos cosas, esa pinza, ¿no? Las leyes y la sociedad, ¿no? Es el lobby que está apretando, ¿no? Por el otro lado. Está, por ejemplo, Arendt, que has mencionado antes, la cuestión, por ejemplo, de qué es desobediencia civil, qué no es desobediencia civil, eso lo estudió también en sus escritos, y otros filósofos del derecho, como Dworkin o Hart y demás, también lo examinaron. Hasta qué punto puede... dónde queda el límite de la acción justificada del individuo frente al poder público cuando la autoridad pública o la norma pública está atacando sus derechos básicos. Eso es un conflicto extremadamente viejo. Hay una tragedia griega que trata exactamente de esto, de ¿debe enterrarse esta persona dentro o fuera de la ciudad? Porque la ley de la ciudad dice que fuera, pero las leyes de los dioses dicen que dentro. Tragedia. Eso es un conflicto que es tan viejo como la humanidad. Que nos va a perseguir. Pero es que es que, o sea, es verdad, una sociedad muchas veces, y es normal, tiene una inercia conservadora. Y por lo tanto, la ley, enlazando con una pregunta que me hacías antes, la ley tiende a ir normalmente un poco por detrás, o muy por detrás, dependiendo de los casos, de la evolución social, porque hay una serie de inercias o de resistencias generacionales, políticas, hasta que hay un cambio legal. Lo básico, por ejemplo, que una de las cuestiones que yo creo que debe ser muy importante tenerlo muy en cuenta es que un juez en España, si hay un cambio legal con el cual no está de acuerdo personalmente, en ningún momento se le va a pasar por la cabeza no aplicar esa ley. Claro. Otra cosa es que jurídicamente considere que haya problemas, que haya aporías, que tenga que plantear una cuestión de inconstitucionalidad porque considere que este precepto con esta interpretación puede suponer una infracción de un artículo constitucional, pero todo eso es parte de una discusión jurídica. No va a haber nunca ningún juez ni ninguna jueza que en una sentencia, en una resolución, ponga no voy a aplicar este artículo del Código Civil pues porque yo no estoy de acuerdo en este artículo del Código Civil. Aunque no esté de acuerdo. Aunque no esté de acuerdo. Claramente. Aunque no esté de acuerdo. Marcos, ¿qué crees que ha aportado el feminismo a nuestra sociedad? Ha aportado una cuestión básica, o sea, que es la igualdad entre hombres y mujeres al margen de... Es decir, bueno, no en la práctica, porque en la práctica todavía hay desigualdades, tristemente, pero la idea del feminismo es la mujer y el hombre son seres humanos idénticos en derecho y dignidad, y por lo tanto no puede haber ninguna discriminación que se base en esto. Eso es un principio que ha revolucionado el mundo. Parece mentira que algo así sea todavía algo que no podemos bajar. Bueno, ha revolucionado parte del mundo, porque hay regiones del mundo que no, por desgracia. Ahora voy a citar a una mujer que seguro que conoces porque es de tu... Bueno, ya no está en este ámbito terrenal, pero es de tu profesión, Ruth Bader Ginsburg, ¿no? ¿no? Que se conoce con RBG, ¿no? RBG. Sí. Fue la segunda mujer en entrar en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la primera judía, la segunda mujer. Defendía que la igualdad beneficia tanto a mujeres como a hombres. Qué revolucionario, ¿verdad?, defender esto. ¿Crees que esta idea sigue siendo suficientemente comprendida hoy? Por lo menos con la gente con la que yo he hablado, que yo conozco de mi entorno, sí. No conozco, yo personalmente, me alegra decir que no conozco a nadie que niegue esto, que considere que es una... Esto, por ejemplo, fue una frase hecha que tuvo un cierto éxito en redes sociales hace unos años, que era ni fascismo ni feminismo, igualdad. Eso es un absurdo, o sea, porque el feminismo... No es que haya que mojarse, es que no es que el machismo y el feminismo sean ideologías compatibles y contradictorias, es que el feminismo es una ideología
que predica la igualdad. Claro. Y el machismo no. Entonces, o sea, igual que, por ejemplo, lo que se decía, que si, no sé si era quien lo dijo, ahora creo que voy a meterme en un charco porque voy a citar a un anarquista, pero en fin, no sé si era Bakunin el que decía, creo que era Bakunin, pero puedo estar equivocándome, que en tanto en cuanto hay una persona que esté sometida a esclavitud, él no se sentiría verdaderamente libre, pues lo mismo se puede aplicar en tanto en cuanto una persona sea discriminada por razón de sexo, nadie se puede sentir libre por completo. Yo en esto estoy completamente de acuerdo. Ginsburg luchó contra leyes que limitaban a las mujeres, pero también contra aquellas que encorsetaban a los hombres en roles más tradicionales, ¿no? ¿Crees que seguimos arrastrando algunos de estos estereotipos? Sí, hay estereotipos y hay tanto de considerablemente menos. O sea, una cosa que choca, por ejemplo, ahora es ver ciertas... O sea, a mí me gusta mucho el cine. O sea, a mí me gusta mucho el cine de casi todas las décadas, pero bueno, del cine negro, por ejemplo, me encanta el cine negro clásico. Y aunque es un género muy complejo y no quiero entrar en cuestiones maniqueas, pero sí que evidentemente hay una serie de arquetipos, por ejemplo, que han terminado siendo unos arquetipos de los cuales hasta se ha terminado burlando un poco el género de sí mismo. Y entonces había dos arquetipos que son muy claramente, que pueden servir como arquetipos sociales que mucha gente luego interiorizó o incluso sublimó o admiró, que es el hombre, el detective, cínico, duro, normalmente alcohólico, solitario, que no se casa con nadie, que es independiente, que es arisco y demás, y esto es un poco de esto es un hombre. Y por otro lado, los roles femeninos solían ser o la femme fatale, la vampiresa, la villana, o un rol totalmente secundario sin ningún tipo de relevancia en la trama. Con excepciones. ¿O Marlene Dietrich? Bueno, Marlene Dietrich es otra cosa. Y Lauren Bacall. Luego hay excepciones, ¿no? Porque luego tienes a Lauren Bacall y ya la cosa es distinta. Ya has dicho, ya está aquí. Pero bueno. Ovación, ovación. Pero que quiero decir que esto no estoy diciendo que ahora todo el mundo diga, tenemos que ser todos como Humphrey Bogart, que por otro lado tampoco estaría mal. Lo que quiero decir, pero lo que no tenemos que ser es, por ejemplo, como Tony Soprano. O sea, si pasamos del cine a las series, en el rol, por ejemplo, en Los Soprano, que es una grandísima serie, esos roles claramente masculinos y femeninos, las mujeres por un lado, los hombres por otro, las mujeres solo pueden hacer esto, los hombres hacen esto no pueden hacer las mujeres, esto sí, pues estos roles que se han ido demoliendo poco a poco o se han ido erosionando, bueno, puede haber... Todavía hay remanentes y, por ejemplo, una cuestión que preocupa, y yo creo que preocupa con mucha justificación, es ver a chicos muy jóvenes, a adolescentes, que están empezando a dar marcha atrás y a normalizar o a aceptar conductas que hace 10, 20, 30, 40 años se consideraban absolutamente injustificadas. Sí. Una cuestión que a mí digo ya para una cuestión profesionalmente, siempre me ha dejado muy sorprendido es que muchas veces, en muchas declaraciones de casos que he investigado, no muchas veces, pero en ocasiones, hay parejas que dice que una A ha denunciado a B y entre las cosas que te dicen con bastante naturalidad es, bueno, es que lo encontré leyendo mi teléfono móvil. Y decir, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo tienes la contraseña? No, es que le doy la contraseña para que pueda leerlo cuando quiera porque yo no tengo nada que ocultar. Dice, bueno, pero es su teléfono móvil y es su intimidad. Porque, claro. Lo que pasa es que luego otras veces esa persona dice, bueno, pero es que yo hago lo mío él hace lo mismo con el suyo. O sea, me da su móvil y lo puedo ver cuando yo quiero. Entonces, eso es una cuestión que a mí me choca mucho, me chirría mucho porque no veo ¿por qué se justifica? Es que es mi pareja, no puedo tener ningún tipo de secreto para con ella. Bueno, no, volvemos a la educación, ¿no? Sí. Volvemos a la educación. Sí. Ginsburg, otra vez, decía que las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman las decisiones. En una sociedad más igualitaria, Marcos, ¿dirías también que los hombres deben formar parte de la conversación sobre feminismo y sobre igualdad? Es que no puede, yo entiendo que sí, no puede hacerse una conversación social sin una parte de esa sociedad. No digo que, quiero decir,
entiéndaseme bien, no estoy diciendo que haya que vaya yo aquí a sentar esa, que, por ejemplo, que es va a haber una conferencia de feminismo en tal Planinfo y tenemos aquí a 7 ilustres expertos, sociólogos, catedráticos, médicos y tal, y resulta, bueno... Pero esto... Hemos arrastrado esto. Que no, sí, que eso, claro, y, ojo, claro. Y seguro que esas personas, esos hombres pueden ser todos ellos feministas y pueden tener opiniones muy, muy válidas y muy interesantes, pero es una cuestión de, bueno, sí, pero aquí hay algo que no está, que falla. Exacto. Es como si decir, vamos a hablar, no es lo mismo, pero es un poco como esas reuniones de fundaciones o de ayuda a los pobres, de vamos a hacer un banquete en un restaurante de 5 tenedores para hablar de la gente que no tiene para comer, pobrecillos. Claramente. Mutatis mutandis va un poco por ahí la cosa. La judicatura ha experimentado una profunda transformación y cada vez cuenta con más mujeres. Marcos, esto lo vives tú cada día, ¿no? En tus 15 años de juez y antes. ¿Cómo has vivido esta evolución desde dentro, este camino? Bueno, a ver, yo la verdad es que ya en mi promoción, alrededor de 2/3 partes de la promoción eran mujeres. Y wow. eso es una cosa en proporción de derecho de la carrera. No. ¿De las oposiciones? De las oposiciones. Estoy hablando de las oposiciones, la promoción de judicatura. Los que aprobamos el año que yo fui a la escuela judicial, más de la mitad, yo diría que 2/3 tranquilamente eran mujeres. Y eso es una tendencia que se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo. Igual que en la carrera fiscal exactamente lo mismo. La inmensa mayoría, o sea, por ejemplo, ahora mismo donde yo trabajo, en la Fiscalía de Terrassa, la inmensa mayoría de fiscales son mujeres. Jueces en instrucción, ahora yo soy un juez, el resto son mujeres. ¿Ah, sí? En penal también hay una mayoría de mujeres. O sea, la mayor parte yo en casi todos los sitios donde he estado trabajando como juez, nunca había menos de como mínimo, la mitad de la judicatura en cada tribunal donde yo he estado eran mujeres, y como mínimo, o eso o más. Igual debo estar yo sesgada, Marcos, no lo sé. No, lo que sí ocurre es que muchas veces, y esto sí que pasa, por ejemplo, cuando hay muchos casos mediáticos y demás que salen, y entonces sale la Sala Segunda del Tribunal Supremo o algunas audiencias provinciales y demás, que esto también... Entonces, ahí sí hay una cuestión que puede ser más generacional. Es decir, sí que va unos ascendiendo por antigüedad en el escalafón de la carrera judicial y puede acabar en la audiencia. De hecho, una amiga mía que fue juez de instrucción en el mismo partido que yo, ahora está en una audiencia provincial, y mi antecesora en Terrassa ahora está en la audiencia provincial de Barcelona. Es decir, vale. pero luego la cuestión, por ejemplo, la Sala Segunda, que es del Tribunal Supremo, bueno, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, porque yo soy penalista, entonces tiendo a la sala última mía, ¿no? Hay muchos más magistrados que magistradas. Esto es así. Uno, por antigüedad también, no hay una serie de requisitos, entre ellos de antigüedad, son para poder llegar. Los galones. No, eso no. Sí, claro, y luego, sí. Y luego también que, bueno, que es que también hay que decir que el Tribunal Supremo, uno no llega solo por antigüedad o por mérito o por capacidad. Ahí depende de lo que decida el Consejo General del Poder Judicial, y los vocales del Consejo del Poder Judicial son elegidos por el Parlamento, o sea, por las Cortes, por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Es decir, si ahí hay esos señores magistrados es porque lo ha decidido, ojo, con todo merecimiento, el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez es elegido por el Parlamento. Pero es hasta cierto punto normal, y esto se tendrá que corregir necesariamente con el paso del tiempo, que si se exige un mínimo, y son varios años de carrera profesional, para poder ya pensar en llegar a la sala primera, a la sala segunda, al Tribunal Supremo, quiero decir, pues entonces, si todavía hay gente de generaciones anteriores donde no había la misma ratio, pues, pero vamos, en 20 años lo más probable es que la sala segunda esté formada prácticamente íntegra por mujeres. Por mujeres. ¿Qué tipo de formación reciben hoy jueces y juezas en materia de igualdad, de género, de cómo atender a las víctimas? ¿Hay formación específica de esto?
Sí, hay formación específica. La Judicatura tenemos un plan de formación anual que se dan distintas conferencias, cursos, algunos son online, otros son presenciales, otros son que te remiten la documentación y demás. Hay un curso de perspectiva de género que se hace con cierta regularidad. Es un curso que yo creo que es loable que se haga, me parece que es bueno. Sí me parece que es mejorable y que creo que es un curso que admitiría más intercambio de ideas, más riqueza, porque me parece que es un tema que puede exigir mucha discusión. Incluso personas que estén de acuerdo podemos estar de acuerdo en el 85% y discutir sobre un 15%. Y sí que es verdad que ahí la cuestión de la formación me parece que no por falta de interés creo yo, entre los participantes, sino quizá por el propio diseño del curso. Yo lo he hecho 2 veces y no digo que no tenga interés, Yo he leído sentencias que no habría leído de otra manera, he leído reflexiones que no habría leído de otra manera, pero sí que me pareció, siempre me dio una sensación de que podría haber sido más rico y más interesante de lo que terminó siendo. ¿Son obligatorios? No son estrictamente obligatorios, pero se siguen, hay mucha. Son de los cursos que más se solicitan. Más se hacen. Sí, y hay muchas plazas para ellos. Es que esto lo añado porque me viene bien a la conversación. Esto no lo tenía previsto, pero es tan necesario esto, Marcos, porque cuando no vamos a hablar de esto, pero quiero compartir esta reflexión contigo, ¿no? Cuando una mujer es agredida sexualmente, tantas que no han ido a hacer la denuncia porque no se han encontrado, porque saben que a lo mejor el policía de turno, ¿no? o la policía de turno no va a escucharlo como espera ella que la escuchen, o no va a sentirse con esa empatía, ¿no? que espera recibir, ¿no? Entonces, yo creo que esta formación es importante, ¿no? Hacer un esfuerzo por intentar ponernos en la piel del que de verdad ha sido agredido, ¿no? Sí, indiscutiblemente. Del que de verdad ha sufrido eso, ¿no? Eso es muy cierto. Y no, una cuestión, yo creo que es una obligación ética de un juez, y en este caso hablo de un juez de instrucción, que somos los primeros que tenemos que tomar declaración a posibles testigos, posibles víctimas, posibles investigados que puedan ser posibles autores, es que a esas personas hay que tratarlas con respeto y con consideración. Y cuando es un caso que puede ser duro, y que es un caso, no duro, en muchas ocasiones terrible o terrorífico, hay que dar espacio a la persona que tiene que declarar, y dentro de los limitados medios de los que disponemos, porque hay muchas veces que las víctimas tienen que esperar en condiciones muy indignas, porque porque los tribunales están mal financiados, están mal diseñados, no hay un sitio, por ejemplo, hay muchos tribunales donde, por ejemplo, en el servicio de guardia no hay un lugar donde las personas que están no detenidas, pero sí investigadas y citadas ante el tribunal, esperen por su cuenta con sus abogados, y, por otro lado, esperen la persona que ha denunciado o los testigos. Entonces, puede coexistir. Y entonces tienen que ser el propia oficina, los propios funcionarios, el juez o el director de justicia o la letrada de justicia, la que mire y diga, no, momento, estas personas aquí, para que no haya ningún tipo de problema entre ellas, y porque aparte no tiene. Esto sí que, por ejemplo, se tiene muy. Donde ¿Eso siempre se cumple. No, donde sí se cuida siempre es en las secciones de violencia sobre la mujer. Ahí sí. Vale. Ahí nunca están en el mismo sitio la persona que denuncia y la persona denunciada. Nunca. Jamás. Pero en otros tipos de casos, he tenido casos en los que ha venido alguien diciendo, a ver, es que la persona que yo he denunciado, que ayer me dio un puñetazo, me tiró al suelo y me estuvo dando patadas, pues está ahí con unos amigos riéndose. Y dice, bueno, ya, pues que señores, que no tenemos dónde colocarles. Y eso es un problema. Bueno, solo que ya provoque una pregunta y un debate, y ya estamos caminando un poco, ¿no? Ya estamos intentando solucionarlo.
¿Crees que la sensibilización en perspectiva de género ha mejorado la respuesta de la justicia en algunas situaciones? Sí, ¿no? Me estabas comentando que sí, ¿no? Sí. Que incluso tú te has mirado un caso con otra... Sí, claro, pero quiero decir, la perspectiva de género es una herramienta más, y es necesaria tenerla, y yo creo que es necesaria tenerla en casos, por ejemplo, en cierto tipo de procedimientos la perspectiva de género es una perspectiva más relevante que en otros. Es decir, es totalmente razonable tener que la perspectiva de género tenga un papel y sirva en un caso de una agresión sexual a una mujer, en un caso, o por ejemplo, en un caso de divorcio de familia, siempre teniendo en cuenta que ahí también está el bien superior de los hijos, por encima de cualquier otra no de todo, pero vamos, como un principio rector y demás. Es más difícil, por ejemplo, aplicar por un juez la perspectiva de género en un proceso mercantil, en un concurso de acreedores, donde hay en un debate entre dos sociedades anónimas que discuten acerca de la compraventa de acciones. Claro, ahí la perspectiva de género podemos discutirla antes, socialmente. ¿Por qué en un consejo de administración hay menos mujeres que hombres? Pero eso no es una cuestión que la judicatura vaya a meterse a resolver. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y también hay que tener en cuenta, porque la perspectiva de género, que es importante, no es, como ninguna cuestión, es absoluta y que tiene que aplicarse sin sacrificar tampoco, sin caer en automatismos y sin sacrificar principios básicos del proceso que son garantías para todos. Es decir, no puede, y eso es importante tenerlo en cuenta. No, los casos judiciales, tanto y hablo sobre todo de los criminales porque es donde yo tengo más experiencia, pero en todos son muy difíciles, son complejos, hay muchos factores que tener en cuenta. Hay también muchas veces que hay que tener en cuenta que el juez de instrucción en un momento dado tiene una información limitada sobre lo que puede haber ocurrido. Hay una investigación que igual todavía no ha concluido, hay un testigo que no ha venido, hay una grabación que no se ha aportado y que no puede valorar. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y el juez de instrucción y todas las partes tienen que aplicar los principios del procedimiento. Y el hecho de que, por ejemplo, se diga no se ha concedido una orden de protección en este caso concreto, ¿eso quiere decir que el juez no cree o la juez no cree a la persona que ha denunciado? No tiene que ser. Hay 1000 variables que pueden llevar a no conceder esta orden de protección porque hay una regulación y una serie de requisitos que tienen que cumplirse. Igual que se archive una causa, que se sobresea provisionalmente, que se archive una causa, no quiere decir que el juez de instrucción no crea la versión de la víctima. Lo puede creer perfectamente, lo que dice, bueno, pero si no hay suficientes indicios de la comisión del delito, esto no debe no está justificado que vaya a juicio. O si no hay suficientes indicios de quién ha cometido el delito, esto tampoco puede ir a juicio. Eso no quiere decir que no haya habido un delito. Eso no quiere decir que la versión denunciada sea falsa, en modo alguno. Lo que quiere decir es que, en según qué casos, pueden haberse encontrado indicios suficientes para conceder una medida cautelar o para abrir un juicio contra una persona. Y después en el juicio la regla es mucho más estricta porque tiene que haber, no indicios, tiene que haber pruebas de que una persona ha cometido un delito, porque es que las consecuencias de una sentencia condenatoria pueden ser demoledoras en la vida de un ser humano. Totalmente. Lo que pasa es que abriríamos un melón ahora que no tenemos tiempo, Marcos, pero lo que es interesante, ¿no? Desde fuera, que yo no estoy en vuestra piel, pero cómo un mismo caso, por jueces distintos, tendría veredictos distintos, ¿no? Esto me parece como ¡guau! ¿No? Pero eso es un debate que siempre se ha tenido, de decir, ¿cómo es posible? O sea, esto es un poco chiste de juristas. Es un buen jurista que te va a decir ante un caso. Depende. Es un poco gallego. Te voy a decir, esto es muy gallego. Y si te dice esto claramente es así, claramente vamos a hacer esta sentencia o claramente vamos a hacer esa, cambie usted de abogado porque mal vamos. Primero, porque no hay dos casos idénticos. No los hay. Siempre tienen particularidades. Seguro, sí. Siempre. Dos, que es verdad que hay criterios de interpretación.
Y es verdad que la seguridad jurídica, que es un principio del ordenamiento legal y que es importante, la previsibilidad de las decisiones judiciales, es decir, que no hagamos un poco la guerra por nuestra cuenta, que no seamos pequeños reyezuelos de taifas que decidamos a capricho, porque no lo somos. Sí que tiene que haber unos criterios interpretativos, hay una doctrina jurisprudencial, hay una serie de... Hay décadas de reflexión sobre esto, pero en ocasiones sí que es verdad que hay ciertos elementos que son casi irreductibles, es decir, pues es que esta juez, este testigo le ha parecido más creíble que este otro y explica por qué, pero es que igual, y por eso, por ejemplo, ocurre a veces que en los tribunales colegiados hay votos particulares. Son magistrados muchas veces con la misma experiencia, que ven el mismo caso, escuchan las mismas escuchan los mismos testigos, leen los mismos documentos, ven los mismos vídeos, todo lo mismo, el mismo caso exactamente. Y hay una discrepancia, bien sobre los hechos o bien sobre el derecho aplicable. Esto eso es imposible que no exista. Hay ocasiones que el problema está en cómo está redactada la ley, que a veces está mal redactada, o es oscura, o es ambigua, o es demasiado interpretable, y eso puede ser un defecto normativo. Hay veces que ha habido un cambio de doctrina jurisprudencial, porque, por ejemplo, la doctrina también va cambiando como la sociedad y ciertas cuestiones que antes se daban, era una forma, bueno, esta palabra en este contexto significa esto. Pues esto hace 100 años significaba esto, pero ahora significa una cosa completamente distinta. Entonces, eso también puede influir, pero que eso no implica que haya una irracionalidad en las decisiones judiciales, ni quiere decir que actúen un poco... Ni subjetivismo, que ni no es como lo de que entiendo. No es lo que decía Tolstoy en una de sus novelas, que decía que los jueces estaban mirando y decían, bueno, si la acusada se para en una baldosa blanca, la absolvemos. Si se para en una baldosa negra, la condenamos. Eso no ocurre. Tolstoy. Vamos a la pregunta importante. Todas son importantes, Marcos, pero esta creo que va muy ligada, desgraciadamente, al feminismo, ¿no? La ley del solo sí es sí, ¿no? Que se aprobó en el 2022. A ver si lo explico bien, si no me rectificas tú. Su idea central es muy sencilla. El consentimiento debe estar en el centro de las relaciones sexuales. Solo sí es sí. Desaparece la categoría de abuso sexual y que desplazaba el foco desde la resistencia de la víctima hacia la conducta del agresor. Ha puesto el consentimiento en el centro de esta conversación pública, ¿no? En el centro del debate. Desde tu experiencia como juez, ¿crees que la sociedad entiende realmente qué significa el consentimiento, Marcos? Yo antes de nada, tengo que decir una cuestión y considero que aquí tengo que ser muy claro. Esta reforma legal partía de una falsedad. Así de simple. De una falsedad lisa y llanamente. Esta legislación, la exposición de motivos, el debate que hubo parlamentario, todo indicaba que, gracias a esta ley, el consentimiento se ponía en el centro. Eso es mentira. El consentimiento ha estado en el centro de los delitos contra la libertad e integridad sexual como mínimo, desde el Código Penal de 1995. No hay ni la más remota duda de esto. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es constante. El consentimiento es lo que diferencia una conducta penalmente reprobable a una conducta no reprobable. Jamás ha habido discusión sobre esto. Sí es verdad que la legislación previa distinguía distintos tipos de delitos. Estaba la agresión sexual, estaba el abuso sexual. El abuso sexual podía ser agravado también. La diferencia fundamental que había en la legislación previa entre la agresión sexual y el abuso sexual era la existencia de violencia o intimidación. Si había violencia o intimidación, es una agresión sexual. Si además de violencia e intimidación hay lo que legalmente se llama acceso carnal, una penetración, para entendernos, por vía vaginal, por vía anal, por vía oral, entonces eso era una violación que era el más grave de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Si había un abuso sexual, que implicaba que no había violencia ni intimidación. Y la pena era menor. Y si el abuso sexual tenía penetración, tenía una pena más grave
que si no había penetración. Y si el abuso sexual se obtenía mediante una serie de condiciones, por ejemplo, un prevalimiento de la persona, una situación de superioridad, también se agravaba aún más esa conducta. No era una legislación que no pudiese tener, por ejemplo, críticas y discusiones. Y una que la doctrina y la jurisprudencia y los compañeros tomando café discutíamos mucho, era que, por ejemplo, el abuso sexual agravado, había un abuso sexual agravado por el uso de sustancias, para entendernos, químicas para drogar a una persona. El que le ha puesto algo en la copa para dejar cao a la chica. ¿No? Exactamente. Sí. Entonces, eso estaba en la ley, así. Es decir, no es que la jurisprudencia pudiese decir, no, esto es una agresión sexual. No, esto es un abuso sexual agravado porque la ley lo pone aquí. Entonces, lo que sí que es verdad que no tenía sentido, y yo creo que ahí una reforma en ese sentido habría sido totalmente justificada, era que, por ejemplo, en un delito de robo, si a una persona le drogan el café para robarle, eso jurisprudencialmente se consideró siempre robo con violencia, porque no había un tipo penal específico que dijese que pudiese el robo con droga. Con droga. Y entonces sí que dieron un contrasentido legal y jurídico que en un robo con violencia esa conducta fuese violenta, y en un delito contra la libertad sexual no lo fuera. Eso no tenía sentido. Eso sí tendría que haberse reformado. Pero el consentimiento nunca, y es que esto es muy importante que se tenga claro, nunca jamás dejó de estar en el centro. Lo que ocurre es que esta ley no ha cambiado eso en absoluto, es que hay una cuestión de prueba. Estos son delitos que en ocasiones son extremadamente difíciles de probar, porque muchas veces ocurren en un estado de intimidad. Sí. Y no solo eso, es que en ocasiones también, puede haber indicios periféricos. Efectivamente, vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Hay una persona que dice que A manifiesta que B la ha agredido sexualmente y la ha penetrado vaginalmente. B lo niega tajantemente. Pero y esto también es traumático y es muy desagradable y es profundamente doloroso, entiendo yo, para las víctimas, ha habido un examen físico por un médico para tomar muestras, que es algo que tristemente revictimiza a la víctima, porque tiene que pasar por eso, y no es una experiencia en absoluto agradable, en absoluto. Pero ahí se obtiene una muestra biológica, por ejemplo, que demuestra que hay una muestra de semen que se corresponde con el ADN de B. Pues entonces, claramente ha habido una relación sexual. Pero ha habido una relación, si Ben, por ejemplo, dice, sí, hemos tenido una relación sexual, ha sido una relación consentida, ahí ya ese es el caso más conflictivo. Hay una parte que dice que no ha habido consentimiento, hay una parte que ha dicho que sí ha habido consentimiento. Entonces, que el consentimiento es lo que divide el delito del no delito, no está puesto en duda, pero de nunca. El problema es la cuestión de la prueba, y esta ley no cambia eso y no puede cambiarla, porque la prueba sigue siendo del caso concreto y hay una serie de requisitos y de parámetros para que el tribunal pueda valorar las distintas pruebas. La declaración de una parte, la declaración de la otra, los testigos, los informes médicos, los informes biológicos, grabaciones, todo eso se tiene en cuenta y se hace una resolución judicial motivada, razonada, después de haber escuchado a todo el mundo, después de haber recabado todas las pruebas en la instrucción judicial, todas las que se han podido conseguir, que no siempre se pueden conseguir todas, porque, por ejemplo, resulta que había una cámara allí que enfocaba justo fuera de donde estaban ocurriendo los hechos, o que ese día no funcionaba, por ejemplo, o hay un test que puede ocurrir perfectamente. Claro. Entonces, la cuestión está, cuando todo esto lo valora, el tribunal tiene que decidir. ¿Hay prueba suficiente para que demuestre que el acusado ha cometido el delito, en este caso, como en todos los demás casos penales? Si la hay, se condena. Si no la hay, se debe absolver. El consentimiento se discute, pero se discute en el proceso penal porque tiene que probarse que no ha habido, que el consentimiento o no se ha dado por parte de la víctima o que se ha obtenido por medios violentos o no necesariamente. Y también hay una doctrina jurisprudencial extremadamente sólida que, insisto, se aplicaba todo tribunal de manera rigurosa antes de esta reforma, que era, y esto también fue una de
lo siento mucho, lo voy a decir así, es una mentira. Uno de los bulos que había era, no, es que depende de es que la víctima tiene que resistirse. No. O sea, la jurisprudencia era clarísima también. Hay que estar en ese momento allí, ¿eh? No, pero claro, es que nunca jamás se exigió eso. O sea, la cuestión está en decir, está claro que una persona puede dejar de consentir en cualquier momento a una relación sexual. Esa es la pregunta que te quería hacer, si sabemos realmente qué significa consentir, ¿no? Si la sociedad está lista para esto, si Claro. la sociedad entiende qué significa consentir. Pero es que ahí está una serie de problemáticas que, por ejemplo, aquí hay una discusión más filosófica por ahora que jurídica sobre una cuestión de cambios de paradigmas. Es decir, el paradigma del consentimiento y el paradigma del deseo. Y esto es un tema complejo, pero legalmente se sigue aplicando el paradigma del consentimiento porque el paradigma del deseo es poco seguro, entiendo yo, Sí. para cuestiones legales. Y hay confusiones. Y hay chicos jóvenes. Uno va a un tribunal de menores y ve a chavales de 15, 16 años Sí. que están convencidos de que la otra parte ha consentido y la otra parte no ha consentido. Porque no tienen los mecanismos todavía ni sociales, ni empáticos, ni para poder entender lo que la otra parte está haciendo. Y en los adultos puede pasar también perfectamente, lo cual no lo justifica, pero hay que contextualizarlo todo. No, claro que no lo justifica, ¿no? Y volvemos a la educación, ¿no? Y si sabemos realmente qué significa consentir. Nos tenemos que ir ya cerrando un poco esta conversación, que yo no la quiero cerrar porque me está encantando, Marcos. ¿Cuál es tu relación con el feminismo? A ver, Tu relación. ¿Qué mujeres te han marcado más en tu vida? Uy. ¿Desde el punto de vista personal o intelectual? O sea, Los dos. Los dos, venga. Los dos. Quiero decir, personalmente, me han marcado, o sea, para empezar, mi madre, que junto con mi padre siempre nos dejaron claro a mí y a mis hermanos muy claro desde el principio, o sea, la educación en la igualdad total entre los seres humanos, entre las personas y hombres y mujeres también, yo la tuve en casa desde crío, siempre. Y luego, o sea, quiero decir, yo tengo muchas amigas que me precio de tenerlas, de amigas íntimas, con las que hablo, con las que discuto y que, por ejemplo, me han abierto de sus experiencias, yo he aprendido. Y puedo poner un ejemplo muy tonto, pero es que es así. Y que es que yo eso dije, uy, esto claro, a mí no se me había ocurrido. O sea, la cuestión de a una amiga mía que cuando se iba a casa, se iba siempre con otra amiga. Y yo me iba nos salíamos de fiesta por la noche y yo podía irme solo sin ningún problema y de repente cuando lo vi me di cuenta y dijo y dije vale, pues avisadme si pasa, o sea, que estemos en contacto o lo que fuera para asegurarnos de que llegáis bien, que afortunadamente nunca les pasó nada, pero el mero hecho de que ella ya tenía automatizado el miedo tenía automatizado que esto mejor ir acompañada que no, eso es una muestra de que algo no va bien en una sociedad. Claramente. Y luego ya o sea, tus amigas y tu madre. No, a ver, personalmente, Sí. y bueno, las compañeras de trabajo, gente con la que he trabajado, es que abogadas, fiscales, jueces, con las que he estado hablando y debatiendo, discutiendo y trabajando día a día. Y luego, desde el punto de vista intelectual, pues, para no ir más lejos de las que has citado, por ejemplo, a Hannah Arendt es una de mis autoras favoritas y me parece una de las mentes más brillantes y más inteligentes que yo nunca he leído. Esto en la cuestión filosófica. En literatura ya nos vamos a Virginia Woolf, nos vamos a Jane Austen y no acabamos. Bien. Viendo el título de este podcast, Marcos, ¿tú crees que un hombre que dice que es feminista lo dice para ligar? A ver, quiero decir... Jura la verdad, ¿cómo es lo que se dice? Jura o promete. Sí. Eso. ¿Tú Sí, crees que lo dice para ligar un hombre que dice que es feminista? A ver, seguro. Seguramente sí. Hay algunos seguro. Hay algunos seguro. A ver, hay gente que va a bares con un libro para hacerse el interesante. Es verdad. O que cita, sabe dos citas y las cita y ya está. Hay otra gente que va a un bar con un libro porque le apetece estar en un bar leyendo, que eso también ocurre, ¿no? Hombres y mujeres, pero que hay gente que dice, sí, yo soy muy feminista porque hasta que me veo que no estás haciendo ningún caso y entonces de repente el feminismo me desaparece y empiezo... Pero esa persona es, con todo respeto, es un imbécil. Entonces, sí, hay gente imbécil, los hay. Que algunos sí. Sí.
nosotros que tenemos que discernir si me está engañando o... Vamos a ver, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Sí, pero bueno, quiero decir... Se ve. Salvo los verdaderamente peligrosos, a los imbéciles se les ve muy rápido. Muy rápido. Imagínate que tienes una... Estamos en un ya qué sé, pues en un teatro y tienes toda la audiencia, solo son hombres de todas las edades, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, ancianos. ¿Qué les dirías, Marcos, sobre este tema, sobre el tema de feminismo e igualdad? ¿Qué les dirías? Si puedes dar un mensaje, ¿no? Sí. Yo les diría, sobre todo, y viendo cómo está habiendo, sobre todo a jóvenes que los veo, que se ve en redes sociales, que se ve en centros, que no compren o que no se dejen engañar por discursos que vendan a la mujer como un enemigo. Que digan que los problemas que tienen lo tienen porque el feminismo ha ido demasiado lejos. Que digan que la falta de oportunidades que pueden tener vienen porque se ha desequilibrado demasiado la balanza social hacia el otro lado. Porque eso es mentira. Lo cual no quita a que sí que estos chicos pueden tener problemas sociales y pueden tener problemas emocionales y problemas económicos, pero sí, pero lo que quiero decir es que el truco de todo buen demagogo es decir, no es inventarse el problema, es inventarse la causa y hacer un falso culpable. Es decir, es que si estas personas no tuviesen estos derechos, estas personas tienen demasiados derechos y como tienen demasiados derechos vosotros tenéis menos, como si el hecho de que una persona tenga derechos quita o arrebata derechos a otra. Eso es una falacia lógica que utilizan todos los demagogos a lo largo de toda la historia. Claro. Eso creo que tiene que dejarse muy claro a esto de no, tu compañera de clase no es tu enemiga. Y a la chica hay que decirle que su compañero de clase no es su enemigo. Es enemigo. Me gusta mucho este mensaje. Ahora te voy a hacer que mires a esta cámara, Marcos, por favor, y yo voy a empezar una frase y tú tienes que terminarla. Un experimento psicológico. Sí. Puede ser con una palabra o unas cuantas más, pero vale. Si es con una es perfecto. Muy bien. El feminismo es... necesario. Muy bien, me gusta mucho. Gracias, muchísimas gracias, Marcos. Muchas gracias por surfear con nosotros lo que llamamos aquí la quinta ola del feminismo, que es la inclusiva, ¿no? La que incluye la voz masculina. Marcos Melendi López, un asturiano de leyes que las aplica en Cataluña y representa a la generación joven que trabaja para una sociedad más inclusiva y plural. Muchas gracias, Marcos. Un placer.